Bueno, y el día de ayer le anunciamos el Premio Nobel de Literatura, entregado al autor Jon Fosse, autor noruego, por sus innovadoras obras de teatro y su prosa que dan voz a lo inefable, dijo la Academia Sueca en Estocolmo, sobre este nombre que dentro de los críticos literarios parecía alguien medianamente desconocido, y para qué vamos a decirlo, dentro de la gente que compra habitualmente novelas de personas que aparecen en las encuestas y en las apuestas como los principales candidatos, ¿no es cierto? Poesía, dramaturgia, eso fue lo que resultó, porque aparecía dentro de las apuestas como el nombre más mencionado y así fue el que se lo llevó, mientras muchos de nosotros por primera vez escuchamos de este nombre. Ayer reconocíamos o conversaba con nuestro equipo de que nos habíamos equivocado de gremio. Estábamos buscando dentro de los críticos literarios que nos decían, ¿sabes que no conozco tanto la obra? Cuando en realidad había que buscar en el mundo del teatro. Y por eso tomamos contacto a esta hora con Víctor Carrasco, dramaturgo y director de teatro chileno, quien ha montado ya en 3 ocasiones obras de quien se llevó el premio, el reconocimiento al Nobel de Literatura. ¿Cómo estás, Víctor? Un gusto tenerte acá en The News para toda Latinoamérica, además conversando. Hola, buenos días. Un gusto para mí también poder hablar de este gran dramaturgo noruego. Bueno, de hecho, hay que mencionarlo, no solamente presentaste 3 obras, Alguien va a venir, El hijo y también variaciones sobre la muerte, sino que además si uno revisa tu cuenta de Twitter, o de X como se llama ahora, aparece mencionado Fosse también como parte de tus inspiraciones. ¿Cómo lo podríamos llamar? Bueno, me gustó mucho la frase que mencionaste con respecto a por qué la Academia le daba este premio. El autor de Lo Inefable, el escritor de Lo Inefable, a mí me cautivó profundamente desde la primera vez que lo vi. Yo vi montada una obra, se estaba recién dando a conocer fuera de Noruega. Es un autor, como tú también bien dices, yo ayer hice la prueba y pasé a varias librerías en Santiago y no hay nada de él. Está traducido, sí, efectivamente, se ha traducido algo de su obra teatral y narrativa, que es muy particular, es muy interesante. Se encuentra más bien como en editoriales chiquitas en España, no es un bestseller. Eso también me parece interesante con respecto a la visibilidad. Bueno, estabas hablando recién de una mujer muy importante que está en condiciones espantosas en Irán, detenida, privada de libertad, y este premio, al igual que a Jon Fosse en otras circunstancias obviamente más favorables para él, visibilizan a personas muy importantes que son conocidas en círculos quizás a lo mejor no tan masivos, pero que hacen una labor muy importante. Y creo que lo que además logra este premio a un autor tan importante como Jon Fosse es visibilizar o poner en la mesa el teatro, que me parece que siempre es importante. O sea, en países como Noruega el teatro es muy importante, hay una tradición teatral. Él es heredero de grandes autores, uno de ellos es Ibsen, y me parece muy importante que hoy día estemos hablando de teatro gracias a un autor que gana el premio Nobel. No lo ganaba un autor teatral, Harold Pinter, creo que fue el último hace ya varios años, y no es usual. Entonces, claro, esto va a poner el teatro de Fosse en primera línea en todo el mundo, y eso me parece muy importante porque el teatro generalmente es algo de lo que lamentablemente se puede prescindir. Y digo lamentablemente porque es muy importante las artes escénicas en el mundo entero. Claro, o sea, es lo que ha consolidado, por ejemplo, la cohesión social en sociedades tan distintas como las de la antigua Grecia hasta Noruega, por ejemplo. Reino Unido también, hay que decir, Inglaterra tiene un espacio de desarrollo cultural del teatro importante, pero es, claro, como tú señalas, un área que pareciera ser un lujo del que se puede prescindir en sociedades, para qué vamos a hablar como la nuestra, ¿no es cierto?, donde no se desarrolla la cultura como un espacio también de desarrollo personal y, como yo decía, de cohesión social. Hablabas de lo inefable, que es como esta cualidad de poder expresar lo que no se puede expresar en palabras, de lo que no se puede decir. ¿De qué habla Jon Fosse? Cuéntanos un poquito de él y de sus obras. Mira, la dramaturgia de Fosse y la narrativa de Fosse es muy particular porque habla de cosas muy usuales,
bueno, los títulos dicen algo de eso. Alguien va a venir es justamente una pareja que siente la presencia de alguien en una casa muy apartada, y aparece alguien. Ese alguien les revoluciona la vida, específicamente porque hace que esa estabilidad que parecía muy sólida, como la casa en la que están, de la que hablan permanentemente, usa mucho la reiteración, no era tal. Esa seguridad en la que vivían no era tal. Es así de simple. Y esa persona que llega, con su sola presencia, quiebra esa estabilidad. Entonces, es tan curioso porque pareciera que eso es algo de lo que no es importante hablar en el teatro, por ejemplo. No es necesario escribir una obra sobre eso, sin embargo, la ves. Fue la primera que vi en Francia en el año 99 ya, y fue la primera que hice acá a mi regreso en el año 2001, 2002 creo, con Amparo Noguera, Marcelo Alonso y Óscar Hernández. Y claro, la gente queda un poquito desconcertada con este autor, que pareciera que no tiene algo muy importante que decir. Sin embargo, lo que dice es muy profundo, es muy trascendente, y es como un temblor del alma. Así lo describiría yo. Es como de una fragilidad y de una potencia tan grande que te deja verdaderamente atónito. Ahora, en Chile fue siempre, por lo menos en los trabajos que hice yo, después trabajé con la Chloe Girolamo, con Ricardo Fernández, que estuvo en la obra, con Eduardo Barril. Grandes actores y actrices reconocidas nacionalmente. En la última también el querido Tomás Vidiella estaba en la última obra, que hizo algo que es completamente distinto a lo que él acostumbraba a hacer, porque él era un gran, gran actor. La Roxana Campos, en fin, personas muy conocidas. Sin embargo, era un teatro muy de élite. Lamentablemente no pasó más. O sea, eran montajes elogiados, pero algo pasa con él en nuestros países, digo en Latinoamérica en general, porque ha ocurrido más o menos lo mismo. La gente queda un poquito desconcertada frente a esto. Curiosamente, creo que debería ocurrir lo contrario. O sea, debería sentirse muy identificada. Claro, hay una cuestión formal con respecto a cómo escribe y a lo que ocurre en las obras. Sin embargo, siempre te vas a encontrar con un autor que está hablando de lo cotidiano, de lo que ocurre en la vida de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Eso es Foz. Es muy transversal. Es un poco también lo que se reconoció de la Premio Nobel el año pasado, ¿no es cierto? Que a partir de sus historias personales estaba hablando de humanidad, básicamente, y de emociones que son reconocibles, perceptibles en cualquier persona, en cualquier lugar del mundo. Ojalá volvamos pronto a poder contar que las obras del Premio Nobel de Literatura vuelven a estar en escena contigo, Víctor Carrasco, director y dramaturgo chileno. Muchas gracias por darnos un poquito más de información respecto de este nombre, desconocido para muchos, muy poco conocimiento, casi solamente de nombre nomás en el mundo, incluso de la crítica literaria, claro, porque no había que buscar en la lírica, en la poética, en la narrativa, había que buscar en la dramaturgia a los expertos y a quienes han podido seguir y además representar las palabras en escena de John Foz, el Premio Nobel de Literatura. Muchas gracias, Víctor, que estés muy bien. Gracias a ti, muchas gracias. Chau.